El Señor siga bendiciendo nuestras vidas. Amén. Vamos a Romanos capítulo 3, por favor. Romanos capítulo 3. Versículo 10. Padre, te alabamos, te adoramos y reconocemos que tú eres nuestro buen Dios. Tú eres el mismo Dios de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Tú no has cambiado y nunca cambiarás, mi Dios, porque tú eres Dios eterno, Señor, inmutable, Señor, todopoderoso, misericordioso, y tu palabra tiene tus características, Señor, porque la palabra encarnada eres tú, Cristo. Dice así la palabra, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda a Dios, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpiente hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y no han conocido la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Tomen asiento, amado. Estamos estudiando las 14 acusaciones que Dios hace a través de Pablo para demostrarnos que somos pecadores y que necesitamos la salvación de Dios. La salvación que Él ha provisto para todo ser humano, para todo aquel que realmente tiene un encuentro con Dios, tiene que entender de dónde Dios lo ha rescatado, de dónde Dios lo ha salvado. A veces preguntamos a los creyentes, ¿no?, ¿de qué son salvos?, ¿no? Y a veces la mayoría no entiende, o hay un buen sector que no entiende, y por lo tanto su relación con Dios es pobre, ¿no? O a veces casi no tiene ninguna relación con Dios porque no ha logrado, Dios no le ha mostrado su condición de pecado, porque Dios es el que nos convence de pecado, justicia y juicio por medio del Espíritu Santo, pero usa su palabra, ¿no? La palabra de Dios a través de hombres y mujeres que tienen poder y autoridad para poder predicar, enseñar, hablar. Ahora, cualquier hombre convertido por Dios, Dios lo usa para esos fines, ¿no? No tiene que ser un pastor, no tiene que ser un maestro, pero alguien que Dios ha salvado y convertido y que tiene de parte de Dios un mensaje que tiene que ser oído. Y lo primero que Dios siempre va a llevar al hombre es demostrarle su condición de pecado. Nosotros vemos cada vez más en esta humanidad la manifestación de distintos tipos de pecados, ¿no?, o manifestaciones de pecado que antes no se veían, ¿no?, con tanta apertura, ¿no? El día de hoy se ven casi todos los pecados que a través de los siglos los hombres han practicado, algunos a escondidas y ahora a la luz abiertamente, ¿no? Y muchas veces, ¿por qué eso está sucediendo en el mundo?, ¿no? Porque nosotros somos llamados a ser luz y sal. Luz para que donde hay las tinieblas que trae al hombre, que lo pone al hombre en tinieblas, el pecado, para que los hombres a través de hombres convertidos por Dios, al llegar como luz, ellos puedan ver su condición de pecado. Y sal, porque una de las cosas que hace el pecado es corromper al hombre, ¿no? Lo corrompe, lo va deteriorando y lo hace inútiles para las cosas que Dios quiere usar. Nosotros creemos que nuestro Señor Jesús salva. Es decir, ¿de qué nos salva?
del pecado, ¿no? Entonces ya hemos visto que todos somos injustos, ¿no? En segundo lugar, hemos visto que todos somos ignorantes. En tercer lugar, hemos visto que todos nos hemos apartado de Dios voluntariamente. En cuarto lugar, que somos apóstatas, es decir, sabiendo por dónde debemos caminar, estamos caminando por la senda del pecado. En quinto lugar, somos depravados, inútiles. En sexto lugar, somos malvados. Y en séptimo lugar, somos corruptos. Todo esto somos sin Cristo. Todo esto, amado hermano. Todo esto, absolutamente todo esto somos sin Cristo. Y de esa posición es que Dios nos salva y nos convierte. Es importante que lo entendamos, amado hermano, ¿no? Porque si no hay una convicción de pecado por parte de nuestro Dios y nos demuestra de dónde nos ha sacado, muchos de nosotros solamente somos religiosos, mas no hombres y mujeres convertidos, ¿no? Algunos están en los caminos de Dios más que por temor, por miedo, a no ir al infierno, a no sufrir las consecuencias de que si Dios no viene, no nos lleva, pero si nosotros no estamos en comunión con Él, igual vamos a ser desarraigados, ¿no? La semana pasada hablábamos de lo corrupto que somos, ¿no? Por causa del pecado que habita en nuestros corazones. Cuando no tenemos a Cristo, somos corruptos. Y dice, sepulcro abierto en su garganta, dice, ¿no? Y en esta parte, el apóstol Pablo está trabajando con el sistema bucal, ¿no? Primero habla de que nuestra garganta la compara con un sepulcro abierto porque de nuestro corazón salen cosas pecaminosas, o nuestro actuar, nuestro obrar, como consecuencia de nuestro corazón, que está muerto en sus delitos y pecados, hacemos cosas corruptibles. Y ahora también va a decir de la lengua, ¿no? En el versículo 13 dice, engañan de continuo con su lengua. Somos mentirosos. Todos nosotros, de un momento a otro en nuestra vida, hemos mentido antes de venir a Cristo. Y a veces también, siendo cristianos, mentimos, ¿no? Es una de las estrategias más efectivas de Satanás, ¿no? De hacer que mintamos a veces, aún siendo cristianos, aún no importa la posición que tú tengas, ¿no? Creemos y que la forma de salir del problema es mintiendo. Pero cuánto más cuando aún no tenemos a Cristo. Desde que el hombre cayó en pecado con Adán y Eva, desde ese momento el hombre se volvió mentiroso, ¿no? ¿Por causa de quién? Por causa de Satanás, ¿no? Jesús va a decir en Juan capítulo 8, en el versículo 44, va a decir que nuestro padre de aquellos que son pecadores es Satanás, porque es el padre de la mentira. El que engañó, el autor de la mentira fue Satanás cuando le engañó a Eva, ¿no? Le dijo, serás como Dios. Esa mentira Eva la creyó. Entonces, ese es el gran problema, ¿no? Que la mentira siempre se va a disfrazar muchas veces de verdad. Muchas veces la mentira se va a disfrazar de cosas muy beneficiosas. Y hay gente que vive en la mentira, y es tan normal vivir en la mentira, que ya ni siquiera se dan cuenta que es verdad y que es mentira, ¿no? Entonces, el hombre necesita realmente ser liberado de esa condición. Y cada vez hay más mentira, ¿no? Usted ve, por ejemplo, todos los políticos, en su gran mayoría, son mentirosos, ¿no? A veces están diciendo una cosa que es lo contrario a la realidad, ¿no? Y la gente a veces cree, ¿no? La gente que es inocente o cándida o a veces no tiene la perfección, cree en los políticos, que son gente que no tiene ni el más mínimo temor de Dios. Así que nuestra lengua muchas veces no es usada para bendecir, sino para maldecir. Porque cuando mentimos, cuando engañamos,
y usamos nuestra lengua para cosas negativas, no bendecimos, sino maldecimos a las personas, ¿me entiende? Y nosotros mismos nos maldecimos. Porque nosotros estamos llamados, por eso en la lectura de la palabra dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, decía la palabra, ¿no? Es decir, Jesús en su boca nunca hubo mentira. Él nunca usó lisonjas o palabras buscadas y rebuscadas para decirte una mentira o para hacerte caer en algo que esa persona sabe que la única manera de convencerte es usando palabras lisonjeras, pero que al final te llevan a hacer lo malo, ¿no? De una persona que miente y tú la conoces, hay que desconfiar totalmente de esa persona, ¿no? Una de las características de los chismosos o chismosas precisamente es la mentira, es decir, se deleita, es como así cuando a ti te da, por ejemplo, no sé cuál es la comida que más te gusta, ¿no? Yo no sé si te gusta un sudado, te gusta un churrasco, un lomo saltado, ¿no? Que tú lo anhelas y se te hace agua la boca cuando lo quieres comer. Así el mentiroso también, el chismoso tiene ese problema. En Proverbios 18:8 dice, las palabras del chismoso son como bocados deliciosos y penetran hasta el fondo de las entrañas. ¿Y con qué se miente? Con la lengua, ¿no? Con la lengua, con la boca, con los labios, ¿no? ¿De dónde sale el chisme? Del corazón, ¿no? De lo profundo de nuestro corazón, que está tal como está. Si no estamos en comunión con Dios, si no dependemos de Dios, si no oramos, si no leemos la palabra, si no meditamos en ella, si no alabamos a Dios, si no le damos gracias a Dios, si nuestra vida no está centrada en Cristo, nuestra vida es una mentira, ¿me entiendes? Nuestra vida en sí es una mentira. Nuestra vida en sí es un engaño. Y eso es lo que digo, ¿no? Muchas veces hay personas que creen que son cristianos, pero no tienen comunión con Dios, no leen la palabra, no meditan en ella, no la memorizan, no la aplican a su vida, no alaban a Dios, no adoran a Dios, no buscan a Dios y quieren que Dios les dé a todo. Y cuando se presentan como cristianos. Entonces, por ejemplo, ahí Satanás está feliz, ¿no? Y a esa persona le va muy bien, por ese caso. Eso sí, te lo aseguro, le va muy bien porque Satanás no se preocupa. Absolutamente. ¿Por qué? Porque si comienza a atacarlo, esa persona va a buscar a Dios y lo va a dejar. Ya no va a estar bajo su cubierta de Satanás. Ya no va a ser una persona que Satanás libremente lo puede usar como un agente de mentira, como un agente de engaño. Por eso que las personas que practican esas cosas, tú dices, oye, pero esa persona, ¿pero por qué? Es mentirosa, o mentiroso, hace esto, lo otro, y lo otro, y lo otro, y no le pasa nada. Porque Satanás, pues, es aliado de Satanás, es un agente de Satanás, porque eres el padre de la mentira, ¿no? Entonces, así que no te asombres, ¿no? Es como en el Salmo 73, ¿no? Cuando el salmista, mira, dice, y él vivía y trataba de vivir conforme a la voluntad de Dios y veía a las personas injustas, veía a los pecadores, a los mentirosos, que les iba muy bien. Y él decía, y hubo en él un problema, ¿no? Como que comenzó a dudar de Dios, pero dice, pero un día, ¿no? Él entrando a la casa del Señor, Dios le reveló la verdad, entendió el fin de esas personas, ¿no? Así que la mentira es propio del comportamiento de Satanás, hermano. Es propio. Entonces una persona que miente, que engaña, que chismea, que calumnia, y tiene esa característica y después niega todo eso, su papá no es Dios. Su papá se llama Satanás. ¿Me entiendes? Su papá se llama diablo. Entonces, las palabras del malo, ¿no? Del malo, del contaminado, del corrupto, están revestidas de astucia para conseguir el objetivo de su maldad. Algunas veces son halagadoras, ¿no? Como ya en el libro de Proverbios que los sábados están estudiando los jóvenes, ahí se demuestra, ¿no? Cómo una prostituta o una persona, hombre o mujer, quiere seducir al otro del lado opuesto, ¿no? Pero las palabras del malo son impulsadas por el pecado, por el corazón que no tiene
realmente ningún temor de Dios. En Proverbios 7:5, Proverbios nos habla mucho de ese tipo de personas, ¿no? De que estamos hablando de la garganta, la lengua, los labios, la boca. Nos habla mucho el libro de Proverbios. En Proverbios 7:5 dice: para que te guarde de la mujer extraña, de la desconocida, que lisonjea con sus palabras, ¿no? Que te seduce con sus palabras. Toda persona mentirosa, toda persona, hombre o mujer, es muy astuto, es muy sagaz. Nunca te va a venir con cosas que te van a causar miedo, terror, no, por el contrario. Siempre va a actuar con mucha sagacidad, con mucha astucia, dice, ¿no? Satanás es astuto, por lo tanto esas personas son astutas. Tienen todo un sistema para realmente hacer caer a las personas, ¿no? La palabra del malo, impulsados por el pecado, ¿no?, y activadas por el maligno, son como una emboscada mortal, ¿no? Es como que cuando tú te juntas con ese tipo de personas, que tú sabes que tiene esa característica, tarde o temprano tú vas a ser seducido, tarde o temprano vas a caer, ¿no? Es un lenguaje que incita y es mortífero, ¿no? La palabra de los impíos son acechanzas, son sanguinarias, es decir, te llevan a pecar contra Dios y a veces a causar daño a las personas. Sus palabras corrompidas son promesas de ahí que el malo anda en la perversidad de su corazón. Es decir, cuando el corazón es perverso y malo, esas personas han llegado porque alguien un día lo sedujo y lo convirtió en mentiroso, o si vivió en una familia que ese era su baluarte, esa era su fortaleza, entonces es parte de su vida, ¿no? El que anda, dice, el que anda con boca perversa, en Proverbios 6:12 dice, ¿no? Una boca perversa, ¿no? La lengua mentirosa es como el fuego que quema, ¿no? La conversación del mentiroso tiene siempre oídos atentos en los malos, es decir, el mentiroso, el calumniador, el chismoso siempre está atento. Tiene un radar especial que Satanás le ha puesto y están ahí donde hay cosas, ¿no? Es como muchas veces digo, ¿no? De que a veces dice, pero ¿por qué esa persona que tú ves que aún sus pecados son conocidos, es la persona que se entera de las cosas que no se deben enterar, o de las cosas que tú haces y por ahí por un error, por algo involuntario o algo voluntario, tú pecaste contra Dios, y esa persona a veces es el que te ve, o el primero en enterarse? ¿Por qué? ¿No te pones a pensar por qué? Porque como esa gente de Satanás, y Satanás tiene todo un sistema, ¿no? Cuando Satanás se rebeló, los ángeles, la tercera parte de los ángeles mantienen el mismo sistema que tenían con Dios, Padre, con Dios mantienen el cielo, es decir, no han cambiado su sistema, entonces su sistema es perfecto. El sistema de Satanás, por eso que él se entera de todas las cosas, ¿me entiendes? Son millones de ángeles caídos, que son los demonios, los espíritus demoníacos, por eso ellos automáticamente se enteran y ellos buscan ¿a quiénes? A esos agentes, para que esos agentes que están al servicio de ellos, que son los seres humanos, y a veces religiosos, y a veces supuestos creyentes, son los primeros en enterarse de lo que tú has hecho. Así que no te sorprenda, ¿no?, de que eso suceda. Y Noé ya tiene la respuesta, ¿no? ¿Por qué razón esas personas son así? ¿Por qué son ellos en primero enterarse? Porque tienen a su padre que es Satanás, y como viven en la mentira, y ellos tienen problemas, viven una vida mentirosa, entonces esa mentira es como el fuego, ¿no? Si alguno dice, se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Dice Santiago, capítulo 1, versículo 26. Entonces ya hemos visto lo que es una persona mentirosa. Ahora vamos a ver, en el mismo versículo 13 dice, veneno de serpiente hay debajo de sus labios. Veneno de serpiente hay debajo de sus labios. El aspid es una serpiente pequeñita,
Por ejemplo, se cree en la historia, ¿no? Cuando, no he olvidado el nombre del emperador que se juntó con Cleopatra, ¿no? Ellos iban a conquistar Egipto y al final Cleopatra la sedujo, ¿no? Y al final vivían como marido y mujer, pero al final el otro emperador decidió, le ganó la guerra y se la estaba llevando a Cleopatra, pero Cleopatra antes de ser capturada pidió que le buscaran una serpiente de aspis, ¿no? Y cuando vinieron a capturarla, ella tenía esa serpiente, ¿no? Y se dejó picar, ¿no? Morder. Y al instante murió, ¿no? Entonces, los dientes de esas serpientes hacia adentro, ¿no? Así como está mi dedo, y tienen como las inyecciones, las inyectables, tienen huequitos. Pero debajo de sus labios, ¿no? Aquí en sus labios, y debajo acá arriba, perdón, porque es arriba lo que tiene, está lleno de veneno. Entonces, cuando muerde, automáticamente lo que está en los labios sale y se introduce dentro del cuerpo de la persona, ¿no? Entonces, esa persona se vuelve destructora. Entonces, una persona que tiene el problema de un lenguaje corrupto, ya que es sepulcro abierto en su garganta, una persona que es mentirosa, que es calumniadora, que es calumniador, ¿no? Que es chismoso, chismosa, automáticamente el objetivo del chisme, ¿qué cosa es? Es envenenar a la persona, ¿no? Es envenenar y tratar de destruir a esa persona. Si esa persona es una persona muy débil, muy frágil, le puede producir una amargura en su corazón, que es lo que viene después, la amargura, ¿no? Y la puede destruir y sacar de los caminos del Señor. A veces por un chisme, por una calumnia, por mentiras, por engaños. Hay muchos que se han apartado de la fe, porque algunos son niños en la fe, pueden tener 20 años, pueden tener 40 años en la fe, pero siguen siendo niños, ¿me entiendes? No maduran. No es la edad lo que determina que tú seas maduro, sino tu comunión con Dios, tu dependencia con Dios. Cuando tú y yo más dependemos de Dios, vamos a ser atacados, es verdad. Van a decir cosas de nosotros, van a lanzar calumnias, van a lanzar chismes y muchas cosas contra nosotros, hermano. Pero si tú has crecido en la fe y vas creciendo en la fe, claro, te va a afectar, pero al final vas a permanecer. Pero en cambio, personas recién convertidas, ¿no? Por eso dije al comienzo, ¿no? Y vuelvo a repetir, si tú y yo no leemos la palabra, si tú y yo no estudiamos la palabra, si tú y yo no oramos, si tú y yo no meditamos en la palabra, si tú y yo no le decimos al Espíritu Santo que nos hable por medio de su palabra, que nos haga entender su palabra, que esa palabra se encarne en nuestras vidas, que tú y yo no le pidamos al Señor que nos haga entender, ¿no?, la conversión, que hemos nacido de nuevo, que nos haga entender que somos pecadores y que por causa de la muerte de Jesús es la única forma de salir, y si no nos hemos arrepentido verdaderamente de nuestros pecados, y que lo produce también Dios por medio de su Espíritu Santo, no podemos ser salvos. Entonces, o no entendemos la salvación, o lo entendemos a media y no estamos creciendo. Entonces viene cualquiera, porque no tenemos comunión con Dios, no alabamos a Dios, no adoramos a Dios, más estamos preocupados. Venimos, ¿por qué? Porque nos traen, venimos porque me siento bien aquí en este lugar, pero no, yo por mí mismo no busco de Dios. Entonces, ese veneno, ¿me entiende?, de las malas palabras, de las palabras maldicientes, de las palabras que a veces no tienen nada que ver contigo, pero te escuchas algo. Vienen y dicen, no, el pastor ha hecho tal cosa, o el pastor está así, ¿no? Entonces, si esa persona dice, pero, o el hermano tal, ¿no? Él es un anciano de la iglesia, es de la directiva, ya está haciendo esto, y eso es mentira lo que está diciendo. Y esa persona, como no tiene discernimiento, no tiene realmente la valentía de venir y preguntar, o decir a esa persona, a ver, dime, hermano, a ver, vamos a ver, ¿quién te ha dicho eso? Vamos a hablar con esa persona, a ver. Vamos a ver si
Eso es cierto, ¿no? Porque lo que tú me estás diciendo no es nada bueno. Pero como el mentiroso es cobarde, como está muerto en sus delitos y pecados, lo que va a hacer se va a desaparecer. Tú no puedes citar una hora, vamos, o si no, vamos en este momento. No. Y va a buscar por donde sea, y a veces ha recibido, como digo, ¿no? Alguien estornudó, y el chisme es que está en la UCI de acá en el hospital de emergencia, está en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Así es el chisme, ¿no? Así es la calumnia, así es la mentira, el engaño. No, alguien estornudó y estornudó fuerte, ¿verdad? Ya no, oye, tiene neumonía, se va a morir ya. Algunos ya están buscando ya contratar la funeraria. Así es la gente, hermano. Y a veces, lamentablemente, son creyentes de aquí, ¿no? De aquí, que creen en esas mentiras, o son agentes. ¿Saben? Hay pecados que Dios no va a perdonar, que Dios te va a costar que Dios te perdone. Y Dios te puede perdonar, sí, pero las consecuencias de esos pecados te alcanzarán, ¿me entiendes? Una cosa es el perdón de Dios y otra cosa es las consecuencias del pecado. El mejor ejemplo lo tenemos con David. Dios le perdonó a David, ¿sí o no? Le perdonó, pero las consecuencias de su pecado no las pudo controlar. No las pudo controlar. El Señor le dijo. Y Él le habló de muchas maneras y de muchas formas, ¿me entiendes? Por eso que ese veneno mortal del pecado, de las malas palabras, cuando hablo de malas palabras no hablo de palabras insultantes, por si acaso, habla de malas palabras malas expresadas o distorsionadas por este sepulcro abierto en su garganta, ¿no? Con su lengua y con sus labios ahora. Mire cómo brillantemente Dios por medio del Espíritu Santo guía a Pablo, ¿no? Salen del corazón, por la garganta, porque si tú no tienes garganta no puedes hablar. Va la garganta, la lengua, y ahí dice labios y después boca. Porque lo que viene es, llena está su boca de maldición y amargura. ¿Tiene razón o no? Llena está su boca de maldición y amargura. Una persona que vive en esa condición, una persona que tiene ese problema, es un maldito, hermano. Es un maldito para Dios, ¿me entiendes? ¿A cuánto les encanta que le diga, tú eres un bendito de Dios? ¿A cuánto les encanta que le digan, tú eres un bendito de Dios, tú eres una bendita de Dios? Si te golpea y Dios te está hablando en esta mañana de que tus palabras, lo que tú dices, esa es tu práctica, y esa es tu delicia, como dice el proverbista, ¿no? Te deleitas. ¿Y cuál es la última? Y eres un agente, y después lo dices a otra persona. Cuidado, hermano. Lo triste es cuando a ti te toque pasar por eso, ¿no? El famoso, no se lo digas a nadie, ¿no? O cuando el día a ti te toque pasar, tú vas a querer que nadie se entere. Pero sabes una cosa, como ya tú sembraste, esos mismos agentes que te han usado también van a ser los agentes que te van a avergonzar, que te van a destruir. Por eso que hay que arrepentirse de nuestros pecados y pedirle a Dios misericordia. Por eso el Señor dice, mire, cuando tú miras al Señor Jesús es más radical que todos los proverbistas. Dice, tú has tenido un problema con alguien o alguien tiene un problema contigo. De un momento a otro esa persona tú sabes que te está chismeando, está calumniando, está diciendo cosas de ti. Y tú has hablado y te has negado. Pero el Espíritu Santo te sigue diciendo que sí, que esa persona sigue hablando todavía. Y tú quieres traer tu ofrenda, dice al altar, tu ofrenda, es decir, tu vida, puede ser tu vida a Dios, las cosas que Dios te ha bendecido, ¿no? Las cosas con que Dios te ha bendecido. Tú quieres traer tu ofrenda, tu diezmo, o dedicarte al Señor para servir al Señor en algo, y tú sabes que alguien tiene algo contra ti, dice, anda tú y busca a esa persona y pídele perdón. No es que vaya y le diga, oye, tú estás hablando mal de mí, no. Tú vas y le pides perdón, dice. Y después de eso vienes y dejas tu ofrenda, dice. ¿No? ¿Haríamos eso, hermano?
Pero esa es la demanda de Dios. Esa es la demanda de Dios. ¿Cómo tú puedes parar a alguien que está hablando mal de ti? El amor borra multitudes de... Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, lleno, tú vas con la autoridad, con el poder y la unción del Espíritu Santo, lleno de amor, y dices, perdóname. Yo no sé qué tú tienes conmigo, pero yo te perdono y te amo. No sé, ni me quiero enterar lo que dices tú de mí, pero te perdono, porque te amo. Es como decía el hermano Ronald el día jueves, ¿no? Predicando acerca de su padre, ¿no? Pero yo creo que un día Ronald fue y le dijo, papá, te perdono. No fue que le dijo, papá, yo vengo a pedirte cuentas aquí, tú quisiste conmigo. No. Cuando Dios le convirtió a Ronald, y creo que me lo testificó, él fue y le pidió perdón a Dios. Le pidió perdón a su padre. Es verdad. A veces nuestros padres se comportan mal con nosotros, hermanos. Nosotros no podemos juzgarlos. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento propuesto para que seas de larga vida, dice. Al nombre de Cristo. Entonces, estas personas son destructoras. Veneno de aspid hay debajo de sus labios, son destructores. Para ellos se compara el veneno de aspid que está debajo de sus labios, ¿no? Se compara al hombre con el veneno mortal de una serpiente, disimulados por los labios lisonjeros y ocultos los colmillos que envenenan, ¿no? En el Salmo 12:2, en el Salmo 12:2, en el Salmo 12:2, es importante este versículo. Dice, falsedad habla cada uno a su prójimo, hablan con labio lisonjero y con doblez de corazón. Escucha bien, iglesia, todas estas personas nunca te vienen a decir cosas así horribles, te representan como algo horrible. Siempre van a usar palabras, son expertos, no por sí mismos. Satanás se viste como ángel de luz para engañar a los escogidos de Dios. Por lo tanto, él sabe cómo hacerlo. En estos días un personaje de nuestra nación que parecía que era intocable está preso. Y cuando nosotros lo escuchábamos en la pandemia, todos le creíamos a él. Va a hablar. Y todos esperábamos que hablara ese señor. Y el día de hoy está preso porque ese hombre es uno de los más mentirosos que ha tenido el Perú. De todos los que están ahí presos y del que ha muerto, de los dos que han muerto, él es el campeón de la mentira. A veces piensa que no vas. Dios, amado hermano, es justo. Dios es justo. Y Dios quiere que nosotros andemos llenos del Espíritu Santo. Para poder andar llenos del Espíritu Santo, lo primero que Dios va a hacer es trabajar con nuestros corazones. Porque el problema está en el corazón. En el hombre interior, en la mujer interior, ahí el viejo o la vieja se ha levantado y el viejo y la vieja están haciendo destrozos con nuestro, ¿me entiende? El viejo hombre, la vieja mujer hacen destrozos con nosotros y creemos que estamos viviendo bien, pero estamos viviendo en el viejo hombre o la vieja mujer, ¿me entiende? Pero Dios nos hace nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, los viejos y los viejos, y aquí todas son hechas nuevas. Pero es necesario que el viejo hombre sea clavado en la cruz y el nuevo hombre pueda salir, que amando a Dios va a leer la palabra de Dios. El Espíritu Santo le va a enseñar a memorizar. El Espíritu Santo le va a enseñar a guardar la palabra en su corazón. El Espíritu Santo te va a hacer entender la palabra. El Espíritu Santo, como dice Romanos 8:29, va a ir formando la imagen de Cristo en nosotros. La imagen de Cristo poderoso. Y nosotros no vamos a usar el veneno de las palabras terribles, sino vamos a usar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más poderosa que una espada de 2 filos. ¡Aleluya!
Y la palabra que tú vas a hablar va a ser palabras santas. Y si tienes que confrontar a alguien, lo confrontarás con el amor de Dios. Y si tienes que confrontar a los calumniadores, a los chismosos, a las personas que tienen ese problema y que pueden ser de repente tus mejores amigos, tus mejores amigas, pero que tú ves que ese es su pecado, si la amas o lo amas, tienes que decirle su verdad. Porque si no, tú estarías en la misma condición y Dios no te puede bautizar o ya no puedes volver a ser lleno del Espíritu Santo. Por eso dice en Efesios 5, nos dice, ¿cómo vemos que una persona está llena del Espíritu Santo? Mire, ahí Pablo nos dice, mira, y hará, y comenzará a orar, y los enfermos se sanarán, y los muertos resucitarán. No dice eso, la característica de una persona llena del Espíritu Santo, gloria al Señor. Dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, gloria a Dios, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Como el Espíritu Santo te lleva a la palabra, te va llenando de la palabra. Y de un momento a otro, cuando eres lleno del Espíritu Santo, cantas salmos, cantas himnos, cantas cánticos espirituales, alabas a Dios en todo momento. No eres como una serpiente aspid. Eres un hijo de Dios que tiene la espada de la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo, dando siempre gracias por todo. En el nombre de Dios Jesucristo, a Dios Padre, sometiéndote unos a otros en el temor de Cristo. No es en el temor de Dios, el original es en el temor de Cristo. Si ese hermano, esa hermana, tiene ese problema de que usa su lengua para cosas malas, dice, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. El temor de Cristo te va a llevar a esa persona y le vas a decir, mira hermanita, tengo temor de Cristo. Cristo me está enseñando su temor. Y Él te dice que te conviertas o que te arrepientas. ¿Me entiendes? Te sometes. ¿Cuál es su necesidad de esa persona? Ser libre de esa maldad, de ese estado en que está, ¿me entiende? Esa es su necesidad. El sometimiento que aquí habla Pablo es, ¿qué sometimiento? ¿Qué necesidad tiene mi esposa? ¿Qué necesidad tienen mis hijos? ¿Qué necesidad tengo yo? ¿Me entiende? Como padre, como esposo. Ese es someterse. ¿Cuál es la necesidad? Y si le aplicamos a esto de aquí, si es mi hermano en Cristo, que yo amo y lo veo en una condición que no es correcta delante de Dios, yo me someto a su necesidad de él. Y voy y le digo, y le hablo como Cristo le hablaría. Porque Cristo temía a Dios, ¿me entiende? El temor de Cristo es el temor que Cristo tenía. Por eso él no pecó contra Dios. Y termino en el capítulo 3:14. Llena está su boca de maldición y amargura. Claro, pues hermano. ¿Ha visto cómo va? ¿No? Corazón, su garganta, sepulcro abierto, corrupto. Su lengua mentirosa. Sus labios llenos de veneno, destructor. Y ahora es un maldiciente amargo. Es un maldiciente amargo. Claro, pues, tiene que ser un maldiciente amargo. No le puede ir bien, pues hermano. ¿Cómo a una persona en esa condición le va a ir bien? No le puede ir bien. Búscale a Dios. Y no tiene ningún beneficio de Dios, porque su padre es Satanás. Quiere agradar a Dios y no puede, aunque piense que agrada. Y le pasan todas las cosas habidas y por haber, cuando comienza a buscar a Dios. ¿Me entiendes? Porque Satanás no lo quiere soltar. Por lo tanto se vuelven amargos, maldicientes, maldicen. No, ni siquiera ellos mismos se soportan. Por eso que volvemos al punto de la importancia de entender de qué nos ha salvado Dios. Tú y yo queremos saber si hemos sido salvos. ¿Practicamos estas cosas? Si practicas esas cosas,
muy probablemente, y no puedes salir de eso, la solución es una sola: arrepiéntete. Arrepiéntete. Pide al Espíritu Santo: produce en mí arrepentimiento. Produce en mí arrepentimiento y fe en la obra de Cristo. Tú eres el único que me puede cambiar. Tú eres el único que me puede realmente salir de mi boca alabanza, acciones de gracias, cantar salmos, himnos, cánticos espirituales, alabando a Dios y dando gracias a Dios por todo, por lo bueno, por lo malo, por las pruebas, por las dificultades. Hay momentos, hermanos, hay momentos difíciles. Hay momentos para nosotros como familia. Yo amo mucho a Emilia. Hay momentos, Emilia está en un proceso, ¿no? Hasta aquí todo está bien, gracias a Dios, pero siempre ella es, como su mamá la cuida tanto, porque para eso Dios le dio esa mamá. Y a veces algo pasa, va al colegio y algo pasa. Y nos pone en tensión. Es normal, hermano. No es que uno es un bloque de hierro. No, hermano. Pero damos gracias a Dios. Ayer estaba con ella, porque a veces juego con ella. ¿Y sabe lo que vino? Ella tiene una Biblia que era, no sé cómo la tiene, me trajo la Biblia y dice: no temeré mal alguno, me dijo. Digo: gracias, Señor, por la escuela bíblica. Gracias. Gracias. Mire, ella dijo: no temeré mal alguno. Una niña creyendo en Dios, dentro de lo que Dios le permite, dentro de todas sus facultades. Ella sabe que hay un Dios. De su boca salió eso. ¿Me entiende? ¿Cuánto más de nuestra boca debe salir alabanza y gratitud a Dios? ¡Gratitud a Dios! Si alguien viene con esas cosas, hermano, vamos a orar. Vamos a leer la palabra, a ver, ¿qué dice la palabra de Dios, hermano? A veces la única cura es la palabra de Dios con el Espíritu Santo, hermano. Padre, yo te doy gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por amarnos y protegernos. Gracias porque estás cambiando nuestra garganta, nuestras lenguas, nuestros labios, nuestra boca, para bendecir, Señor, para alabarte, para adorarte, para estar gozosos en tu presencia, para deleitarnos en ti, Señor, porque ya en nuestra boca no pueden salir palabras maldicientes con amargura, sino palabras dulces que la trae el dulce cantor de Israel, que eres tú, Jesucristo, que provoca en nosotros y hace que podamos hablar entre nosotros con tu palabra, con las cosas que nos enseñas, Señor, para bendecirnos mutuamente los unos a los otros. Gracias, Señor. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor.